al Dios no conocido. Ahí observó él que eran unos religiosos. Porque muchos tienen nombre, muchos templos. Pero dice que uno de ellos le llamó la atención que decía al Dios no conocido. Eso lo dice en el versículo número 22. Si lo leemos ahí, en el capítulo 17 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando, dice, y mirando vuestro santuario, hay también un altar en el cual les daba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocer, es a quien yo os anuncio. Ahí está, ¿verdad? Hablando Pablo, diciendo que él venía adorando al Dios no conocido, porque nadie podía verlo. Porque el que viera su rostro, dice la palabra, que ciertamente moriría. Entonces, por eso es que nadie puede ver a Dios cara a cara ni frente a frente. Entonces, por eso es que él decía que había observado que eran religiosos. Pero ahora dice que Dios ha pasado por alto los pecados de nuestra ignorancia, los tiempos de nuestra ignorancia, para que no seamos religiosos, que no sigamos siendo idólatras. Porque cuando uno es un religioso, es un idólatra, adora mucho las cosas materiales. Y no solo las cosas materiales, sino también imágenes de oro y plata, dice ahí. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo ahora viene diciendo de que Dios ha establecido un día en el cual juzgará. Y eso está establecido también allá en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice de que está establecido que el hombre muera una sola vez y después a juicio. Eso está establecido en la palabra de Dios. Dios así lo manda, de que el hombre va a tener su juicio y va a morir y hay que entregar cuenta. Entonces, por eso es que ahora, iniciando ahí en el versículo 28, dice la palabra del Señor, donde dice que porque en Él vivimos, cuando se refiere en Él vivimos, se refiere a Cristo. Porque en Él vivimos, porque por Cristo vivimos, porque sin Cristo no tuviéramos vida, porque Él es el que nos dio la vida. Él es la vida. Por eso es que dice ahí en el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos. Si Dios no permitiera que nos moviéramos, no nos movemos. Si Dios no permitiera ese aliento, ese aire que respiramos, morimos. Por eso es que dice ahí, porque en Él vivimos. Usted y yo tenemos vida, porque Él vive. Porque Él hizo los cielos, la tierra, el mar, todas las cosas que hay, el aire que respiramos, la luz de todo lo hizo Él. Entonces, por eso dice que porque en Él vivimos y nos movemos y somos, dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, dice, porque el linaje suyo somos. Así decían los poetas. Allá en Grecia habían varios filósofos, varios científicos, varios sabios, y decían ese dicho, que porque el linaje suyo somos. Entonces está bien claro que nosotros somos del linaje de Jesús. Somos su pueblo. Porque Él dio su vida para que yo y usted viviéramos. Él entregó su vida, Él entregó en la cruz su vida, derramando su sangre para que tuviéramos esa salvación y vida eterna. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, dice, no debemos pensar que la divinidad, dice, sea semejante a oro, o a plata, o a piedra de escultura, de arte y de imaginación de hombres. Ahí está, ¿verdad? Que dice de que si somos linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad de Dios está en esculturas,
hechas de oro. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra preciosa, o escultura de arte. O sea, ninguna imagen es Dios. Por eso que habla el apóstol Pablo diciendo que buscamos y seguimos al Dios no conocido, el Dios que no se ve, pero lo creemos. Creemos que Él está vivo, porque su espíritu vive con nosotros. Entonces, por eso que dice ahí, debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, es escultura de arte, y no imaginación de hombre. No como el hombre se imagina que Dios es una imagen. Dios no es imagen, Dios es espíritu, dice la palabra, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Por eso no tenemos que adorar imagen, no tenemos que ser idólatras, sino adorarle de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es de Dios. Y Él nos puso ese sello de su Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que dice que no es escultura de arte y de imaginación de hombre. No es como el hombre se imagina a Jesús haciéndolo colocho, afro, griego, como sea. O como está en Guatemala, el Cristo negro. No, no es así. No, Dios es espíritu. Dios es verdad. Y nadie se puede imaginar cómo es. Nosotros los que le conocemos sabemos que Él es grande, que es poderoso. Pero la palabra no nos permite hacernos imágenes de Él. Es decir, mi Dios es así, como muchos dicen, mi colochito. Es que Él no es hombre, para que lo tratemos de esa forma. Él merece respeto. Él es santo, 3 veces santo, y no podemos hablar así de Él, porque le guardamos por su poder el respeto que merece. Así que por eso que dice allí, no es de imaginación del hombre. Así que usted, Dios, no nos andemos imaginando, que Dios es así. No. En la Biblia no está ningún tipo de imagen que Dios se haga. Sin embargo, a usted y a mí dice que sí nos hizo a imagen y semejanza suya. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, dice que lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que le adorara. Pero cuando lo hizo, ¿y cuándo lo hizo? Cuando hizo la creación. ¿Y para qué hizo la creación? Para que le adorara. ¿Y cómo la hizo? Sin pecado, sin mancha, santo. Entonces, Dios es 3 veces santo. Entonces no es imagen. Dios es espíritu. Y Él quería que el hombre fuera santo, que viviera en santidad. Y por eso es que Él lo hizo a su imagen y semejanza, para que le adorara. Quería un pueblo que le adorara. Ahora hizo un pueblo llamado el pueblo escogido de Dios, llamado Israel. Pero ese pueblo dice que le despreció. En Juan 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. El 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios porque le recibimos como nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador, nuestro Padre. Porque Él nos salvó, por eso es nuestro Salvador. Porque nos salvó de la condenación y la muerte eterna. Por eso vamos a morir, pero en esta carne. Pero su espíritu está dentro de nosotros, va hacia Dios. Y la esperanza está en la resurrección, porque Cristo murió y resucitó. Usted y yo vamos a resucitar un día, con esa esperanza de la vida eterna junto a Cristo Jesús. Versículo 30. Habla ahí de que, pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, ¿por qué dice pero Dios?
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Porque en la ignorancia, cuando vivimos, que somos religiosos y adoramos imágenes o imaginación de hombres. Eso es lo que dice allí en el versículo 29. No es imaginación de hombres. Dice que él, habiendo pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que dejen esos caminos y que le busquen en espíritu y en verdad. Eso es lo que está llamando al arrepentimiento, a dejar lo malo. Hay que adorar a Dios en espíritu. No más sacrificios, porque el único sacrificio verdadero lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Allí entregó su vida para que usted y yo fuéramos santos y salvos de la ira de Dios. Entonces, por eso es el agradecimiento a Dios, y por eso es que Él ahora manda a aquel que no se ha arrepentido. Dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay un mandato de Dios para que el hombre se arrepienta y le busque y le siga de todo corazón. Que le sigan en espíritu, que le adoren en verdad. Versículo 31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Jesús va a venir un día a juzgar con vara de hierro. Ese es el día que dice que ha establecido para juzgar con justicia al mundo. Aquel que no le ha conocido, aquel que no le recibió, va a recibir la ira de Dios. Por eso ahora que se predica la palabra, es tiempo de gracia, de salvación y de vida eterna, para que el hombre se arrepienta, porque todavía hay tiempo. Ahora puede el hombre arrepentirse y buscar a Dios sin ningún temor. Pero vendrá un día en que ya no podrá buscarle, ya no podrá entregar su vida, porque la iglesia, el tiempo de gracia se habrá terminado cuando la iglesia se vaya con Cristo. Entonces, cuando la iglesia se vaya, lo que viene en esta tierra es tribulación, viene aflicción, viene muerte, viene destrucción. Eso es lo que habla Apocalipsis, que los tiempos de tribulación están allá. Cuando dice que las estrellas del cielo caerán, viene hambre, la tercera parte de la tierra será destruida. Entonces, ahí está, donde dice de que juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, dice, ¿por quién juzgará? Por aquel varón a quien designó dando fe. ¿Y quién era él? Jesús. Dando fe, dice, a todos con haberle levantado de los muertos. A Jesús fue el que levantó de los muertos. Por aquel varón, dice. Eso es lo que dice ahí. Por aquel varón a quien él designó. ¿Quién lo designó? Dios. Él le designó una misión, una obra en esta tierra, de venir a este mundo a morir en esa cruz. Por eso dice, a quien él designó, dice, dando fe a todos, dice que para todos, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Allí muchos vieron cuando Cristo, Dios lo levantó de la tumba. Y esa es la esperanza ahora del hombre que muere en Cristo Jesús. Por eso es que no hay temor de la muerte, porque sabemos que un día Dios nos va a levantar de esa tumba y esa tumba quedará vacía, como la de Cristo Jesús, que ya no quedó en esa tumba, porque Él se levantó y Dios lo levantó de los muertos y dice que ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Así es que usted y yo tenemos esperanza, ¿verdad? Porque estamos vivos. Amén. Porque en esta tierra preparamos el camino. Porque ya muertos, los muertos ya no oyen. Pero ahora estamos vivos y oímos. Y sabemos que hay esperanza. Por eso es que dice el dicho que mientras hay vida hay esperanza. Porque hay esperanza, pero en Cristo Jesús, buscando a Cristo Jesús. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo hay condenación eterna. Versículo 32 estamos, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían,
ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces dice que en aquel tiempo, cuando Pablo andaba predicando de la resurrección de los muertos, dice que muchos se burlaban de él. Quizás muchos se burlen de nosotros porque dicen que decimos que hay esperanza en Cristo, que Él nos va a resucitar, pero Cristo resucitó. Y esa esperanza es la que yo y usted tenemos como cristianos, en la resurrección, en que un día Él nos va a resucitar y estaremos por siempre en vida eterna con Cristo Jesús. Entonces dice, uno se burlaba y otro decía, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya te oiremos. Entonces no le quisieron oír. Como muchos en este tiempo no quieren oír de que Cristo resucitó. Luego Dios lo levantó y para enseñarle al mundo que iba a haber una resurrección. Y ahora usted y yo vamos a ser levantados por Cristo Jesús para estar con Él en los cielos. Así es que la esperanza ahí está puesta, dice en alabanza, ¿verdad? Mi esperanza está puesta en la gran resurrección, porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me levantará. Gloria a Dios, ¿verdad? Que Él nos va a levantar. Ahí va a estar la victoria. Allí está donde Pablo le dijo, allá en Corintios 15, ¿dónde está la muerte de tu aguijón? Le dijo, cuando Cristo venció la muerte, que no pudo detenerlo, porque el poder de Dios es más grande que la muerte. Así es que la muerte no puede contra Cristo, porque Cristo tiene el poder de la muerte, del enemigo. Entonces ese poder es el que usted y yo estamos confiando en Él. Por eso no nos preocupemos, ¿verdad? Si un día nos vamos con Cristo, partimos de esta tierra, pero es solo esos momentos. Luego estamos en la presencia de nuestro Dios. Así es que eso es lo que dice, que muchos no quieren oír eso, porque muchos le temen a la muerte, nadie se quiere morir. Pero al final el apóstol Pablo dijo que ganancia. Pero ganancia cuando usted y yo estamos en la obra, trabajando en la obra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Pero depende de Cristo. Si Él quiere dejarme viviendo para beneficio de la obra, para que se siga predicando el Evangelio. Pero si mueres, para mí morir es ganancia, porque siempre nos vamos con Cristo. Así es que la victoria está en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Versículo 33, para ir terminando, dice, y así Pablo salió, dice, de en medio de ellos, mas algunos creyeron. Ahí está, ¿verdad? Que algunos le creyeron al apóstol Pablo cuando él predicaba del Cristo crucificado y resucitado, juntándose, dice, con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, entre otros con él. Ahí está. Dice que muchos creyeron, pero muchos ya no leyeron. Pero usted y yo estamos atentos al mensaje de la palabra que Dios quiere hablar en nuestra vida. Y eso es lo que a Dios le gusta. Que usted le crea a Él, que usted oiga la palabra, porque de oír viene la fe. Cuando se oye el mensaje de la palabra, usted cree. Empieza a tener fe, porque dice, pues ese Dios voy a creer yo. Y aquel que levanta de la tumba a la muerte. Porque la muerte no lo puede vencer. Porque la muerte no tiene más poder que Dios. La muerte es un instrumento que Dios ocupa. Como usted y yo somos un instrumento. Y a uno lo ocupa para bendición y a otros para castigo. A Nabucodonosor, Dios lo usó como castigo para su pueblo por haberle despreciado, por haberse apartado de sus caminos. Pero la gloria es para Dios, hermanito, que usted y yo tenemos esperanza. Porque la esperanza no está puesta en el hombre, sino en Cristo Jesús. Así es que la gloria sea para nuestro Dios, hermanitos. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra.